Me pide la señora Chivite un sí o un no en un asunto que creo que tiene una entidad y una dimensión que va mucho más allá de un simple sí o un no, como luego veremos, porque en el sí y en el no seguramente hemos estado todas las formaciones aquí presentes, con respecto a una infraestructura que tiene mucho que definir y todavía ajustar a los tiempos que vivimos, a los retos que tenemos y, por supuesto, a las necesidades de esta sociedad, de la sociedad de la Comunidad Foral de Navarra. Me pide un sí o un no a la posición de Navarra en el corredor mediterráneo cantábrico de altas prestaciones. Le digo a eso un sí, pero eso lo dice el acuerdo programático. Lo que ocurre es que lo que hemos visto hasta ahora no era sino la inmersión de Navarra en las líneas de alta velocidad diseñadas allá por el año 2000, allá por el año 2000, en un momento económico bien diferente al que estamos viviendo en estos momentos y, por supuesto, con otra vocación que no era sino la de un tren para viajeros exclusivamente y que miraba con recelo la conexión con la Y vasca y, por lo tanto, la salida a la conexión europea. Me dice, ¿hay una indefinición de su gobierno? De ninguna manera y absolutamente. No la hay ni tan siquiera en el acuerdo programático que sustenta en estos momentos al gobierno. Hay una definición y una posición bien clara. Me dice, no podemos perder una oportunidad básica. Evidentemente, y en eso estamos yo creo que todos de acuerdo. La cuestión es definir esa oportunidad, cómo se cosifica y, por lo tanto, cómo Navarra queda presente en ese mapa. Me cita la posibilidad de que caiga en la tentación de echar la culpa al gobierno de España. No. Yo creo que no es una cuestión de culpas. Desde luego es una cuestión de competencias y de responsabilidades del actual gobierno central y de los que fueron. Y lo vamos a ver porque voy a llevar a cabo un breve desarrollo de cómo ha sido la cuestión. No es una cuestión, repito, de culpas. La culpa viene, si acaso, como digo, definida por las responsabilidades. Con el primero de los capítulos vamos, el referido al desarrollo del proyecto de líneas de alta velocidad en Navarra. Quiero recordar que el 10 de mayo de 2013 el gobierno de Yolanda Barcina, en aquel momento, anuncia que el gobierno central, lo anuncia, ha decidido parar el proyecto. Lo refería el entonces consejero Zarraluki, que relataba en aquella comparecencia también en comisión aquí en el Parlamento de Navarra, relataba que no son tiempos para grandes dispendios, el Estado tiene dificultades para la continuación de esta infraestructura. Son reflexiones que creo que en aquel momento fueron comprendidas por el conjunto del arco parlamentario y sus capacidades de inversión y endeudamiento son muy limitadas. Utilizaba estos argumentos el señor Zarraluki en aquel momento para reseñar que de los 200 kilómetros previstos en el plan inicial de línea de alta velocidad a su paso por Navarra, todo quedaba constreñido a los 70 kilómetros de la plataforma Castejón-Pamplona. Lo cierto es que desde aquel momento ni el Gobierno central da paso alguno en torno a este proyecto, ni el Gobierno de UPN, el Gobierno foral, licita ni un solo euro más. Y quiero recordar que quedaba por delante la mitad de la legislatura. No es que estuviéramos en un momento en el que quedara la mitad de la legislatura por delante. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí, hasta este punto? Esto también merece un repaso, por breve que sea. En el año 2001, y en circunstancias económicas que no tienen, yo creo que todos lo recordaremos, nada que ver con las actuales, el Gobierno Aznar redactaba un plan, yo diría que ambicioso, de líneas de alta velocidad en el conjunto de la península, que han dado como resultado líneas de final o de resultado económico absolutamente calamitoso. Lo conocemos todos. Estoy pensando en Toledo, estoy pensando en Cuenca, etcétera, etcétera. En ese momento, y quiero recordar que el gobierno del Partido Popular, el gobierno central, tenía mayoría absoluta en Madrid, se decide firmar un acuerdo sobre infraestructuras con Navarra, fue, si no recuerdo más, en el año 2002, en el que se incluyen los esbozos de este proyecto. Un acuerdo que no obliga. Un convenio hubiera obligado a las partes, pero el acuerdo no obligaba a los gobiernos siguientes. Este acuerdo diseñaba un proyecto que dibujaba 200 kilómetros de alta velocidad en Navarra con un presupuesto de 3.853 millones de euros, líneas de alta velocidad en Navarra. Esto es lo que en el año 2002 queda dibujado por parte del gobierno de José María Aznar. Como bien saben, en el año 2004 se produce el relevo, un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del gobierno central durante 2 legislaturas hasta el año 2011. ¿Cuántos kilómetros de línea de alta velocidad de los 200 previstos se construyeron en esos años, entre 2004 y 2011? Según datos oficiales del Ministerio de Fomento, 0. ¿Cuántos euros invirtieron de los 3.853 millones previstos en el mismo periodo de gobierno socialista? Según datos oficiales del Ministerio de Fomento, 11,9 millones sobre los 3.853, es decir, un 0,3%. En aquellos años se firma también un protocolo. En concreto, si no recuerdo mal, lo tengo aquí, en mayo de 2009
se firma el Protocolo General de Colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra. Poco después, o un año después de aquel poco menos de un año después de aquel protocolo, en abril de 2010 se formaliza el consiguiente convenio de colaboración entre las partes para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona a su paso por Navarra. La verdad es que la firma se hizo esperar, si hablamos de interés y de apoyo y de posición política, porque fue anunciada por los entonces presidentes Sanz y Rodríguez Zapatero en octubre de 2007 y no se llevó a cabo hasta mayo de 2009 la firma del protocolo y no fue concretada en forma de convenio hasta abril de 2010. Eso sí, previa retirada por parte de Navarra del recurso que llevó al Constitucional de la entonces recién aprobada Ley de Dependencia. Dejo el dato sin mayor reflexión que el dato mismo, que creo que es importante. De este convenio, del último, señalaré tan solo las condiciones o las consideraciones referidas al modo en que el Gobierno central y el Gobierno de Navarra acuerdan la devolución a las arcas forales del adelanto financiero que la Hacienda Foral ha hecho a esta infraestructura. Y les diré que las condiciones son absolutamente desventajosas para Navarra, si lo comparamos con el acuerdo que se había pactado previamente con la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca. En aquel caso, la devolución se producía a los 3 meses y con cargo al cupo, es decir, la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca retenía aquello que había adelantado en lugar de esperar a que fuera pagado por Adif. No es el caso de lo que ocurría con respecto a la Administración Foral de Navarra. El plazo es mayor y deja la actuación en manos de Adif, que es quien ha de devolver a Navarra la cantidad invertida. Navarra ha adelantado hasta la fecha, hasta 2015, en torno a los 80 millones de euros y de momento ha cobrado 35. Faltan, por lo tanto, 45 millones de euros por cobrar de Adif. El Gobierno central, como bien saben, porque también ha informado el vicepresidente Ayerdi en el Pleno de la Cámara en sobradas ocasiones, y son datos que se conocen de manera pública, el Gobierno central, como digo, alude a informes jurídicos para explicar el retraso en el pago, argumentos jurídicos que no podemos compartir desde el Gobierno, ya lo adelanto, y máxime cuando no existieron en momentos pasados para llevar a cabo el pago de los 30 millones primeros. De momento, este Gobierno, el Gobierno Foral de Navarra, mantiene un frente de negociación para el cobro que tuvo punto de inflexión en la Comisión de Seguimiento del pasado mayo de 2016, también les dimos cumplida cuenta de ello, de la que, por cierto, y ahora sí les informo, Adif sigue sin remitir borrador del acta, y posteriormente, esto sí se lo anuncio hoy aquí en comisión, el 30 de junio de este año se produce una resolución emitida por el Director General de Obras Públicas y Transporte instando a Adif a abonar los 30 millones vencidos en 2015 junto con los otros 14 millones que se reconocen en aquella reunión, en aquel encuentro. En definitiva, obra paralizada por parte de quien es competente con respecto a la obra, deudas con la Hacienda Foral por resolver, y este es el panorama con el que nos encontramos al llegar al Gobierno. Con respecto al cobro de esos 45 millones de euros, la situación de interinidad del Gobierno central, lo cierto es que no solo no ayuda, sino que entorpece la situación. Yo creo que esto es algo evidente. Y la verdad es que estamos analizando la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo, dejando abierto, por supuesto, el frente negociador, que tiene otros cauces también, en el Congreso de los Diputados, etcétera. Me dicen, bueno, ¿pero qué van a hacer a partir de ahora? Bueno, si miramos al convenio y, por lo tanto, la capacidad y la competencia que pudiera tener Navarra, sería el desarrollo del convenio Castejón-Campanas. Y volvemos entonces a un sinsentido que vimos a partir de 2013, que es el tren de ningún sitio a ninguna parte, si Adif y, por lo tanto, si la Administración central no asume sus compromisos de conexión de esa vía. Me dicen que no los señores del Partido Socialista, pero yo quiero recordar que el entonces secretario general llamó a esto un trenecillo. Un trenecillo. Me parece que es muy importante recordarlo, porque no tiene ningún sentido llevar a cabo el desarrollo del convenio si no tenemos la seguridad de que el Estado va a cumplir con su parte. Les pongo un ejemplo, la autovía de Jaca. Les quiero recordar que en estos momentos la autovía de Jaca es un auténtico desastre porque Navarra cumplió con su parte, pero el Estado no cumplió con la suya. Me dice, es absolutamente opuesto el comportamiento de Urkullu y el suyo, aunque él tenga un diferente convenio que le ayuda, porque es verdad que el suyo es mejor, pues no lo sé, lo redactaron ustedes, señores del Partido Socialista. Aquel convenio lo redactaron ustedes, uno muy diferente para la Comunidad Autónoma Vasca y uno muy diferente para Navarra. Ustedes. El Gobierno central. No, si me está diciendo que negoció mal el Gobierno de UPN, pues lo dice usted al entonces Gobierno de UPN. Pero tengo la cara. Vamos a ver. Es perfectamente compatible atender urgencias sociales, me dice la señora Chivite, con invertir en desarrollo. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero eso se lo decimos a Adif.
o se le decimos al Estado que en competencias en materia de inversión en Navarra lleva, pues no sé decirle los años en que no se ha invertido un solo euro o un solo duro? Y repito, en el marco del convenio que permite a Navarra asumir la competencia del Castejón Campanas, en estos momentos parece más que razonable esperar a que el Estado se comprometa a la parte que le corresponde. Señor Esparza, no somos sospechosos de parar el tren. Bueno, desde 2013 han licitado 1 euro exactamente. Si eso no es parar, ya no se me ocurre qué es. Yo comprendo, y comparto. No se lo echo en cara. Pero no es que no sean ustedes sospechosos de parar el tren, es que lo pararon. Pararon la parte que les correspondía. Dejaron de licitar durante 2 años, la mitad de la legislatura. Seguramente no porque no querían, seguramente porque la otra parte, la competente en la materia, el Estado, pues bueno, no ponía encima de la mesa un escenario de juego que les permitiera. Pero ¿no son ustedes sospechosos de parar el tren? No, ustedes lo pararon. Ni un solo euro licitado de 2013 a 2015, la mitad de la legislatura. Esta es la realidad. Me dice, el problema es que el Estado cree que ustedes no quieren. Yo no sé qué es lo que cree el Estado. El Estado sabe qué es lo que ustedes firmaron en forma de convenio. Y repito, pésimo para Navarra, para los intereses de Navarra y para la posición que Navarra ha tenido en la construcción de este convenio. Me dice, y esto no se lo admito, mire, usted se pone de perfil o en contra de todas las infraestructuras en Navarra que supongan la riqueza para esta comunidad. No se lo permito. Primero, porque no tiene ninguna sola prueba para decir lo que usted no. Para decir lo que usted dice, no me he puesto de perfil nunca. Y la formación y la formación la que represento tampoco. Le voy a poner un ejemplo. En el año 2007, entonces Nafarroa Abay incluía en su programa un posicionamiento claro a favor del tren de altas prestaciones. UPN esperó a 2011. En el programa de UPN en 2007 no aparece una sola referencia. Una sola referencia, señor Esparza. No lo llevan hasta el año 2011. La realidad es esta. Por lo tanto, lecciones en esa materia, señor Esparza, lecciones en esa materia. A la formación a la que yo represento, ni una sola. Y con respecto al Gobierno, ni una sola. Y con respecto al Gobierno, en estos momentos que presido, menos todavía. Ustedes no llegaron hasta 2011. Llegaron tarde al tren. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, señor Esparza? ¿Sabe por qué, señor Esparza? Porque en aquel momento, año 2007, ¿sabe por qué? Porque en aquel momento, año 2007, lo que se estaba planteando efectivamente era el debate sobre si la línea del corredor cantábrico-mediterráneo, su paso por Navarra, debía conectar con la Y vasca. Y yo creo que a ustedes les escocía tanto y les provocaba tanto sarpullido esta cuestión que esperaron a ver si podían pegar un salto desde Santander. Como no, pues llegaron al año 2011 y lo incluyeron en su programa. La realidad es que en el año 2007 ustedes no incluyen una sola palabra sobre un proyecto sobre el que Nafarroa Abay sí se posiciona claramente a favor. Altas prestaciones, ya está dibujando lo que hoy tiene claro el cuatripartito, pero le diré más, lo que hoy tiene claro, discúlpeme, el Gobierno central. Hágame caso, lo que hoy tiene claro el Gobierno central. Y ustedes tuvieron que esperar a 2011 hasta que se les paró un poco se les pasó un poco esta urticaria. Por lo tanto, no nos lo admito. Y, señora Beltrán, lo dicho, ustedes definiendo lo único que quieren es parar el tren. Pues mire usted, yo no sé, pero repito, si antes le decía al señor Esparza que quien paró las licitaciones en el año 2013 en Navarra fue el Gobierno de UPN, quien paró todo el diseño y las inversiones en la línea de alta velocidad en 2013 fue el Gobierno del Partido Popular. Pero diré más, lo que nos queda en Navarra, como digo, es un convenio que tiene un tren de ningún sitio a ninguna parte. Un tren que en estos momentos, si el Gobierno de su partido no pone en valor cuáles son los proyectos, cuáles son las perspectivas de su política en este terreno, no tiene ningún sentido. Pero fíjese que no solo lo digo yo, que ese convenio en estos momentos no tiene ningún sentido, lo puedo leer también con otras palabras que no son solo las mías. Fíjese. Era lo que pasaba a la alta velocidad, que estaba en vía muerta. Además, toda la planificación estaba hecha, en unos casos con costes desmesurados y en otros, como usted muy bien ha dicho, se refiere a mí, en tramos que no llevaban de ningún sitio a ninguna parte. Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, año 2013, refiriéndose al convenio de Navarra y a la construcción de ese tramo. Efectivamente, de ningún sitio a ninguna parte. Mientras tanto, repito, defenderemos la presencia de Navarra en el corredor cantábrico-mediterráneo, transporte de pasajeros y mercancías, ancho de vía europeo y conexión internacional a través, aunque a algunos les doliera, de la Y vasca. Muchas gracias.